Son siglos de tradiciones, conocimientos transmitidos de generación en generación y una forma de vida que mezcla lo antiguo con lo moderno de una manera única. En cada rincón de este país hay un ritmo propio, una manera de cultivar la tierra, de criar a los animales, de respetar la naturaleza. Y hay otro lado, más silencioso, más salvaje e infinitamente fascinante. Un lado donde la naturaleza todavía reina soberana, donde las montañas susurran leyendas ancestrales y los ríos corren como venas de una tierra viva. Yandang, Wenzhou. Hace casi 120 millones de años, los volcanes del período Cretácico moldearon esta tierra. Ríos de magma riolítico dibujaron una caldera impresionante. Hoy se alza el imponente paisaje de Yandang, una expresión viva del poder primitivo de la naturaleza. Cortado por el río Oujiang, este macizo se divide en norte y sur, dos universos naturales, aunque unidos por su misma esencia. En el corazón del norte se levanta el monte Yandang, picos verticales, valles densos y cascadas que parecen surgir del mito. Imagina acantilados seccionados, como si fueran los huesos de una criatura prehistórica monumental. Las rocas contienen capas, ignimbrita, riolita, toba volcánica, vestigios de las 4 fases eruptivas que dieron origen a estas formaciones estratificadas. La lluvia y la erosión esculpieron farallones y promontorios, tallando un arte natural que desafía toda comprensión. En los valles ocultos, la niebla danza entre columnas de piedra, otorgando a Yandang un aura espiritual, ya inmortalizada por poetas, monjes y eruditos desde la dinastía Tang. Shen Kuo, en el siglo XI, formuló ideas que anticiparon la ciencia moderna, explicando la erosión como artífice de esta grandiosa escultura natural. En las paredes de roca, los templos surgen casi ocultos. Dentro de cuevas o protegidos por salientes, son refugios de contemplación. Hoy, Yandang es geoparque nacional desde el año 2004 y un año más tarde pasó a formar parte de la Red Global de Geoparques de la UNESCO. Más de 550 puntos escénicos se extienden a lo largo de 450 kilómetros cuadrados en el norte y otras centenas en el sur. El mundo entero reconoce su valor estético y científico. Montaña Bajiaoshan. La experiencia de Bajiaoshan, la montaña Bajiao, se capta primeramente desde el aire, revelando la silueta inconfundible de rocas escarpadas que se elevan como fortalezas naturales en el sur de China. Bajiaoshan, de altitud modesta, unos 351 metros, se encuentra en Hunan, no muy lejos de los demás gigantes de piedra que forman el conjunto Langshan, un territorio clasificado en el año 2010 como Patrimonio Natural por la UNESCO, dentro del contexto del llamado Danxia de China. La singularidad de su relieve, puntiagudo, laberíntico, impregnado de colores, evoca historias geológicas de millones de años contenidas en rocas que desafían la erosión del tiempo. El paisaje parece una galaxia terrestre. Formaciones rocosas aisladas sobresalen entre acantilados rojizos, adornados por una vegetación exuberante. El sendero se revela, una precaria escalera tallada en la piedra, sinuosa y desafiante, exigiendo atención en cada peldaño. Caminar por allí es casi un rito, una comunión con la tierra ancestral. A veces, pequeñas plataformas con barandillas rudimentarias emergen sobre el precipicio, donde los turistas se detienen para contemplar. La sensación de límite entre el cielo y el abismo intensifica la experiencia sensorial, evocando el silencio profundo de la altitud terrestre. Bajiaoshan, en Hunan, es un poema de piedra. Cada cima, cada grieta,
Cada recoveco del sendero grabado en la roca lleva el testimonio de eras geológicas. Aquí el hombre camina en la frontera del mundo, pero es la naturaleza quien dicta el camino. El sendero, una escalinata de piedra al borde de acantilados. En algunos tramos, los escalones deteriorados parecen haber sido tallados por manos humanas hace siglos, pero están moldeados por el tiempo y la lluvia. Monte Huashan. En el corazón de China, donde los ecos de la historia resuenan en las laderas de las montañas y el viento transporta los susurros de los antiguos, se alza uno de los picos más sagrados y desafiantes del país, el Monte Huashan, situado en la provincia de Shanxi, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Xi'an. Este coloso natural no es solo una maravilla geológica. Durante siglos, el Monte Huashan fue venerado como una de las 5 grandes montañas sagradas del taoísmo, cada una representando un punto cardinal. Huashan es la montaña del oeste, un símbolo del final del ciclo, del crepúsculo, pero también de la iluminación espiritual. Y tal vez por ello atrajo a ermitaños, monjes, poetas y aventureros en busca de trascendencia. La montaña se alza con imponencia, con 5 picos principales que desafían la gravedad y ponen a prueba los límites del valor humano. El pico sur, el más alto, alcanza los 2.154 metros sobre el nivel del mar. Pero no es solo la altura lo que impresiona. Huashan ganó fama mundial por albergar uno de los senderos más peligrosos del mundo. Las imágenes de las pasarelas de madera, fijadas precariamente en la ladera de un acantilado, se han convertido en iconos del turismo de aventura. Pero lo que hoy es un desafío turístico, en el pasado fue un camino de devoción. Cada paso en aquel sendero fue una ofrenda, cada gota de sudor una oración silenciosa. Las historias ancestrales hablan de monjes que subían la montaña en busca de revelaciones divinas. Dejaban atrás el mundo de los hombres para acercarse al mundo de los inmortales. Se dice que Laozi, el legendario fundador del taoísmo, visitó Huashan y que la energía vital, el Qi, circula de manera única por aquellas rocas. Pingyao. Situada en la provincia de Shanxi, Pingyao no es simplemente una ciudad antigua. Es un testimonio tangible de la sofisticación urbana y de la vida cotidiana que floreció durante siglos en el interior de China. Sus muros de piedra oscura, sus callejuelas estrechas y sus casas tradicionales cuentan historias que el viento susurra por las esquinas. Caminar por Pingyao es atravesar un portal hacia los siglos XV al XIX. Las calles están pavimentadas con losas de piedra desgastadas por el tiempo y las fachadas de las casas muestran tallas que mezclan elegancia y misticismo. Pero más allá de su belleza estética, hay una atmósfera densa, casi palpable, como si cada rincón estuviera impregnado de la memoria de vidas pasadas. El corazón de la ciudad late con serenidad y sabiduría. Los sonidos modernos quedan amortiguados por los gruesos muros de las construcciones antiguas, y el aire parece más denso, cargado con el peso de la historia. Durante mucho tiempo, Pingyao fue un centro financiero vital del Imperio Chino. Durante la dinastía Qing, se convirtió en la cuna del sistema bancario tradicional de China, hogar de la primera institución financiera conocida como Piaohao. Estos antiguos bancos no solo custodiaban riquezas, sino que conectaban a comerciantes en todas las direcciones del vasto imperio, mediante letras de crédito y transacciones innovadoras. Las murallas que rodean Pingyao, con sus 12 metros de altura y 6 kilómetros de extensión, son más que una fortificación. Son el símbolo de una ciudad que se protegió no solo de los invasores, sino también de los cambios despiadados del tiempo.
montañas de Zhangjiajie. En la provincia de Hunan, donde las nubes bailan entre valles profundos y los bosques milenarios susurran secretos ancestrales, se alzan las montañas de Zhangjiajie, un reino de piedra y niebla, tan etéreo que parece salido de un sueño. Es un lugar donde la naturaleza se entregó al arte, esculpiendo columnas verticales con la delicadeza de un escultor divino. Para quien se acerca por primera vez, la impresión es de irrealidad. Las columnas de arenisca emergen entre la niebla, como centinelas silenciosos de un tiempo inmemorial. Algunas alcanzan cientos de metros de altura, aisladas unas de otras, cubiertas por vegetación que desafía la gravedad. Es como si la tierra se hubiera fragmentado, creando puentes naturales entre el cielo y el suelo. Entre estas formaciones reina el silencio. Un silencio profundo, sagrado, que solo se ve interrumpido por el canto de los pájaros o el susurro de las hojas. Aquí, el tiempo no corre, flota, y quien camina por estos senderos se siente parte de algo mucho mayor, algo que trasciende la experiencia humana común. Zhangjiajie alberga una biodiversidad única. Especies raras de plantas y animales encuentran refugio en sus desfiladeros y cuevas. Pero más allá de su importancia ecológica, este lugar es un símbolo cultural y espiritual. Durante siglos, ha sido inspiración para poetas, artistas y monjes que veían en las formas verticales una escalera hacia los cielos. El Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, parte del área escénica de Wulingyuan, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y no por casualidad. Cada sendero, cada mirador, cada puente colgante revela un nuevo ángulo, una nueva historia contada por las rocas. Un universo donde la naturaleza habla en lenguaje de piedra, musgo y viento. Río Li. En la provincia de Guangxi, serpenteando entre montañas kársticas que desafían el cielo, fluye uno de los ríos más poéticos y simbólicos del país, el río Li. Un curso de agua que no es solo geografía, sino esencia. Una vena líquida que palpita desde hace milenios, atravesando paisajes de ensueño, tradiciones milenarias y el imaginario colectivo de una nación. El río Li nace en las montañas Maoer, fluyendo suavemente hacia el sur por más de 160 kilómetros hasta encontrarse con el río Xi. Pero su importancia va mucho más allá de la geografía. Es inspiración para poetas, pintores y filósofos. Es símbolo de armonía entre el hombre y la naturaleza. Es el alma líquida de China. Quien navega por sus aguas descubre un mundo aparte. Las orillas del Li están adornadas por colinas que emergen como olas de piedra. Montañas kársticas, esculpidas por millones de años de erosión, forman siluetas que parecen flotar en el horizonte. Cada curva del río revela una nueva pintura, una nueva escena que parece sacada de una leyenda antigua. Es imposible no rendirse ante la belleza etérea de este paisaje. Las formaciones rocosas reciben nombres como Pico del Pincel de Caligrafía, Cerro del Caballo Caído, Colina de la Luna. Nombres que no solo describen formas, sino que evocan narrativas. Es como si el propio río contara historias en cada reflejo, en cada neblina matinal. Al amanecer la niebla se eleva lentamente de las aguas tranquilas, envolviéndolo todo en un velo de misterio. Los pescadores con cormoranes se deslizan en sus balsas de bambú, como sombras ancestrales repitiendo rituales que desafían al tiempo. Es una danza entre el hombre y la naturaleza, entre la supervivencia y la poesía. Guilin y Yangshuo. Hay un rincón de China donde la naturaleza se convirtió en arte, donde las montañas brotan del suelo como pinceladas de tinta sobre papel de arroz,
y el tiempo parece danzar al ritmo de las aguas. Ese lugar es Guilin, y al sur de Guilin, como un eco más sereno e introspectivo, se encuentra Yangshuo. Juntas, estas dos ciudades forman una sinfonía visual y espiritual que ha encantado a los viajeros durante siglos. Guilin, cuyo nombre significa Bosque de Osmanthus, es el punto de partida para un viaje que trasciende el turismo y se adentra en la contemplación. Sus paisajes kársticos, esculpidos por millones de años de erosión, no son solo formaciones geográficas, son espirituales. Son símbolos, son poesía en piedra. Al caminar por Guilin, la mirada se dirige constantemente hacia el cielo, pues es de allí de donde parecen brotar las montañas. Picos cubiertos de densa vegetación se elevan desde llanuras fértiles, creando un escenario surrealista que ha inspirado a dinastías de artistas, calígrafos y monjes taoístas. No hay líneas duras, no hay ángulos rectos, solo curvas suaves, formas fluidas, como si la propia tierra respirara. Pero es el río Li el que une Guilin con Yangshuo, y es en ese trayecto, deslizándose por aguas tranquilas, donde el mundo se revela en su forma más pura. Yangshuo, al final del recorrido, aparece como un susurro, más pequeña, más íntima, pero no menos poderosa. Si Guilin es la puerta hacia lo sublime, Yangshuo es el lugar donde ese misterio se revela con dulzura. Sus paisajes conservan la grandiosidad, pero su ritmo es otro, más humano, más cercano, más interior. Montañas de Tianzi. Situadas en el área escénica de Wulingyuan, en la provincia de Hunan, estas montañas no son solo formaciones geológicas extraordinarias. Son monumentos sagrados esculpidos por la naturaleza y cargados de leyenda. Tianzi significa Hijo del Cielo, un nombre que evoca realeza, espiritualidad y poder. Y de hecho hay algo divino en esta cadena de torres de arenisca, muchas de ellas superando los 1000 metros de altura. Son pilares que se elevan aislados unos de otros, como colosos que observan el mundo desde lo alto, envueltos en nubes y silencios milenarios. La primera visión de las montañas de Tianzi es una experiencia transformadora. No hay palabras que describan con precisión lo que se siente ante este bosque vertical de piedra. Es como estar en un mundo olvidado, donde los dioses caminaron y dejaron su firma grabada en el paisaje. Cada pico, cada espina rocosa, parece contener una historia no contada. A lo largo del día, la luz transforma el semblante de las montañas. Por la mañana, la niebla las cubre como un velo, creando la ilusión de que los picos flotan sobre las nubes. Al mediodía, el sol revela los contornos dramáticos, las sombras profundas, las texturas casi humanas de las formaciones, y al atardecer, el dorado suave pinta cada columna con tonos de reverencia y misterio. Según la leyenda, Tianzi recibió este nombre en honor a Xiang Da-kun, un líder de la minoría étnica Tujia, que se autoproclamó Hijo del Cielo y luchó contra fuerzas opresoras en defensa de su pueblo. Se dice que, tras su muerte, los dioses transformaron su alma en estas montañas inmortales como tributo a su valentía. La leyenda aún resuena entre los habitantes locales, mezclando historia, mito y geografía en una sola narrativa. Muralla China. Una serpiente colosal de piedra, ladrillo y tierra que serpentea por montañas, valles y desiertos, como si cosiera el propio tejido de la historia china. Con más de 21.000 kilómetros de extensión, la muralla no es solo una construcción, es una declaración,
un símbolo de resistencia, de estrategia y de una civilización decidida a proteger sus sueños, su cultura y su soberanía. Fue levantada, modificada y reconstruida a lo largo de siglos por distintas dinastías, cada una dejando su huella en este coloso de piedra. La idea de una barrera defensiva surgió incluso antes de la unificación de China, pero fue bajo la dinastía Qin, en el siglo III a.C., con el emperador Qin Shi Huang, cuando los primeros tramos fueron unidos, formando la espina dorsal de lo que hoy reconocemos como la Gran Muralla. Una hazaña de ingeniería y sacrificio humano, construida por soldados, campesinos, prisioneros y artesanos. Y aún así, trasciende su propósito original. Con el paso del tiempo, la muralla dejó de ser solo una protección contra invasores. Se convirtió en un eje simbólico, una columna vertebral cultural, un reflejo de la tenacidad y de la disciplina que han moldeado el espíritu chino durante milenios. Cada piedra colocada porta más que peso, porta historia. Bajo los pies de quien la recorre, reposan las huellas de incontables trabajadores, las decisiones de emperadores, las miradas de centinelas que vigilaban las llanuras en busca de señales de humo en el horizonte. A lo largo de sus torres de vigilancia y bastiones, el viento aún sopla como si murmurara los ecos de batallas, de mensajes urgentes transmitidos por señales de fuego, de estrategias trazadas a la luz de antorchas. Cada torre es un observatorio del pasado, cada bastión una pausa para la reflexión. El paisaje alrededor de la muralla cambia drásticamente conforme se extiende por el territorio chino. En algunas regiones, serpentea por crestas empinadas cubiertas de densa vegetación. En otras, atraviesa desiertos silenciosos, donde la arena oculta secretos milenarios. Hay tramos donde la estructura aún se alza con fuerza y precisión, y otros donde la naturaleza la ha devorado, dejando apenas vestigios de la grandeza que un día fue, y aún así persiste, como un susurro que nunca cesa, como un río de piedra que sigue fluyendo, incluso cuando la mirada humana ya no lo alcanza. Putuo Songcheng. En el norte de China, entre las colinas onduladas de la ciudad de Chengde, se alza un templo cuya grandiosidad y simbolismo trascienden la piedra y la arquitectura. El Putuo Songcheng, inspirado en el célebre palacio de Potala en el Tíbet, es más que un monumento. Es un puente entre mundos, una expresión de unidad espiritual y política moldeada en ladrillos rojos y dorados. Construido en el siglo XVIII, durante el reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qing, el templo Putuo Songcheng fue erigido como un tributo a la armonía entre los diversos pueblos del imperio. Una réplica simbólica del palacio tibetano, levantada no por mera admiración estética, sino como parte de una sofisticada estrategia de diplomacia cultural e integración religiosa. Este templo colosal fue concebido para recibir a dignatarios budistas tibetanos y a representantes de minorías étnicas en un espacio que los acogiera espiritualmente, pero que también dejara claro el poder y la benevolencia del trono imperial chino. En Putuo Songcheng, la arquitectura, la creencia y la política caminan de la mano, tejiendo una narrativa donde lo sagrado y lo secular se entrelazan. A primera vista, la estructura impresiona. Su volumen, sus colores vibrantes, sus tejados dorados y paredes rojas contrastan con el cielo azul de Chengde. La grandiosidad no reside solo en su tamaño, sino en el mensaje que transmite. Un imperio vasto y multicultural puede coexistir bajo un mismo cielo, venerando de formas distintas, pero compartiendo un destino común: caminar por sus patios, subir sus terrazas, observar los grabados, los símbolos esculpidos en piedra y madera. Es como recorrer un mandala tridimensional. Todo tiene un significado.
Cada estatua, cada pintura, cada incienso quemado porta siglos de tradición budista tibetana reinterpretada bajo la mirada imperial. Río Yangtze. En la inmensidad de China, donde los siglos se entrelazan como las fibras de un antiguo pergamino, fluye un río que no es solo un curso de agua, sino la espina dorsal de una civilización. El Yangtze, el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, es mucho más que geografía. Es memoria líquida, testigo milenario y arteria vital de un pueblo que ha moldeado su destino a orillas de sus aguas. Con más de 6.300 kilómetros de longitud, el Yangtze nace en los glaciares de la meseta tibetana y atraviesa el país de oeste a este hasta desembocar en el mar de China Oriental. En su recorrido, cruza paisajes sobrecogedores, montañas, bosques, llanuras, gargantas y ciudades colosales. Es un río de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno fluyen uno junto al otro. Desde tiempos inmemoriales, el Yangtze ha sido cuna de culturas. Pueblos antiguos se asentaron en sus orillas, cultivaron arrozales, erigieron templos y fundaron dinastías. Fue testigo del florecimiento del pensamiento chino, del surgimiento del confucianismo, del taoísmo y del budismo. Por sus aguas transitaron caravanas, barcos imperiales, humildes pescadores y poetas errantes. Es en este río donde palpita el alma de China. Su nombre, Changjiang, el río largo, encierra la idea de continuidad y persistencia. Y de hecho, pocos elementos del paisaje chino simbolizan con tanta fuerza la resistencia y la fluidez como sus aguas. El Yangtze es también escenario de mitos. Las leyendas hablan de dragones que habitan en sus profundidades, de dioses que lo moldearon con lágrimas y furia. Historias transmitidas de generación en generación que entrelazan realidad y sueño, geografía y fe, dando forma a un imaginario poderoso que aún resuena en las aldeas y ciudades por donde el río pasa. Hongyadong, Chongqing. Entre los imponentes valles y los sinuosos ríos que moldean la vasta provincia de Chongqing, se alza un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de forma casi mágica. Este lugar es Hongyadong, un complejo arquitectónico que parece haber salido de las páginas de un cuento de fantasía, pero que late con vida real, historia y modernidad. Hongyadong, con sus estructuras verticales apiladas sobre las laderas de una colina, recuerda la antigua arquitectura suspendida tradicional de las comunidades montañosas de China. Con fachadas iluminadas por faroles rojos y corredores laberínticos, es un homenaje vivo a la cultura Bayú, profundamente enraizada en la historia de Chongqing. Es un espectáculo arquitectónico que parece flotar sobre el río Jialing, un punto de encuentro entre lo místico y lo cotidiano. Al internarse en sus pasillos, el visitante se ve envuelto por aromas, sonidos y texturas que revelan una China de múltiples capas. Restaurantes ofrecen platos típicos picantes. Vendedores ambulantes llaman a los clientes con tonos familiares y nostálgicos, mientras artistas callejeros interpretan obras ancestrales o canciones folclóricas. Cada planta de Hongyadong revela una faceta diferente de la ciudad, como si fuera un libro que se hojeara piso por piso. El complejo se extiende a lo largo de 11 plantas, conectando el nivel de la calle con la orilla del río, y sorprende por su capacidad de acoger la tradición en medio del caos urbano. Al fondo, los rascacielos modernos de Chongqing forman una especie de mural de cristal y hormigón, mientras que Hongyadong permanece como un santuario de madera resistiendo al tiempo. Pekín. Pekín, capital de China y una de las ciudades más antiguas del mundo, es mucho más que un centro político y cultural.
Es un relicario vivo de la historia china, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta un fragmento del pasado milenario de una de las civilizaciones más complejas e influyentes de la humanidad. Desde los tiempos imperiales, Pekín fue moldeada por el poder de los emperadores, por el fervor de los artistas y por la fe de los monjes. Pero también es una ciudad que se reinventa con cada generación, abriendo sus puertas al futuro sin alejarse jamás de sus raíces. El resultado es una metrópolis multifacética, donde el pasado susurra mientras el presente grita. Caminar por Pekín es emprender un viaje en el tiempo. La monumental ciudad prohibida, con sus tejados dorados y murallas rojas, es un recordatorio silencioso de los días en que China era gobernada por emperadores absolutistas. Pero al girar la esquina, aparecen rascacielos brillantes y avenidas bulliciosas, donde el capitalismo florece a ritmo acelerado. En los hutongs, los callejones tradicionales de la ciudad, aún se escucha el sonido de las bicicletas antiguas, el tintineo de los cuencos de porcelana y las conversaciones alrededor de una taza de té. Allí, la vida sigue un ritmo distinto, más íntimo, más cercano a la esencia de una cultura que valora la colectividad, la armonía y el respeto a los antepasados. Pekín no es solo un mosaico arquitectónico, es un escenario donde se representan las contradicciones y los dilemas de la China moderna. Entre templos milenarios y tiendas de lujo, entre ceremonias tradicionales y empresas tecnológicas emergentes, la ciudad late con una energía que desafía las definiciones simples. Es al mismo tiempo santuario y laboratorio. Shanghái. Shanghái es una ciudad donde el presente se proyecta hacia el futuro a una velocidad vertiginosa. Un lugar donde Oriente y Occidente se cruzan en avenidas anchas y rascacielos relucientes. Más que un centro financiero global, Shanghái es un reflejo vibrante de la modernidad china, moldeada por una historia rica y llena de contrastes. Situada en la desembocadura del río Yangtze, la ciudad floreció como un enclave comercial y, desde el siglo XIX, ha pasado por transformaciones radicales. Fue colonia extranjera, campo de batallas políticas, y hoy se alza como un símbolo de ambición nacional. En Shanghái, todo parece posible. Cada edificio roza el cielo, cada calle palpita con energía, cada esquina revela una nueva perspectiva. Pasear por Shanghái es como hojear las páginas de un libro escrito en varios idiomas. El Bund, con sus imponentes fachadas coloniales, cuenta la historia de una ciudad que estuvo dividida entre potencias extranjeras. Al otro lado del río Huangpu se eleva Pudong, un bosque de acero y vidrio donde el skyline redefine los límites de la arquitectura contemporánea. La Torre de Shanghái, una espiral que perfora las nubes, no es solo una obra maestra de la ingeniería, es un monumento a la visión del futuro. Pero mientras los ojos se elevan al cielo, los pies caminan sobre un suelo cargado de recuerdos. Desde los mercados tradicionales hasta las casas de té centenarias, la ciudad conserva huellas de un pasado que resiste a la prisa del progreso. Gran Buda de Leshan. Hay un lugar en China donde el tiempo parece detenerse, donde la piedra respira sabiduría y donde un gigante de ojos cerrados observa silenciosamente el encuentro de tres ríos. Ese lugar es Leshan, y el guardián que allí reposa es el Gran Buda, una de las manifestaciones más majestuosas de la fe y de la capacidad humana. Esculpido en la cara de un acantilado durante la dinastía Tang, el Gran Buda de Leshan no es solo una estatua. Es un monumento a la paciencia, a la devoción y a la capacidad humana de transformar una montaña en mensaje. Con sus 71 metros de altura, es el Buda esculpido en piedra más grande del mundo. Pero su grandeza va más allá de la medida física. Reside en lo que representa.
Durante más de 900 años, generaciones se dedicaron a la creación de esta figura colosal. Monjes, artesanos y trabajadores comunes moldearon con martillos y cinceles cada detalle de su semblante sereno. Su mirada, orientada hacia el río, fue concebida para calmar las aguas turbulentas que allí colisionaban, aportando seguridad a las embarcaciones y esperanza a las comunidades ribereñas. La historia del Gran Buda está arraigada en la fe popular. Se dice que un monje llamado Haitong inició el proyecto con el sueño de salvar vidas. Su determinación fue tan grande que al ver su obra amenazada por la falta de apoyo, se arrancó sus propios ojos como muestra de entrega total, y así, movido por la devoción, el coloso comenzó a tomar forma, tallado directamente en la roca. Chushaigu. En el corazón de la provincia de Sichuan existe un lugar donde la naturaleza parece haber sido pintada a mano, con trazos delicados y colores increíblemente vívidos. Chushaigu, cuyo nombre significa Valle de las 9 Aldeas, es un refugio escondido entre montañas, bosques y lagos que brillan como espejos celestiales. Un paraíso donde el tiempo parece desacelerarse y donde la tierra respira leyendas ancestrales. La historia de Chushaigu comienza mucho antes de las carreteras modernas o del turismo internacional. Este valle era hogar de comunidades tibetanas que desde hace siglos veneran las montañas como entidades sagradas. La cultura local está entrelazada con el paisaje, y cada lago, cada cascada, lleva un nombre que resuena con una leyenda. Según la tradición, la propia creación de Chushaigu nació del amor entre una diosa y un guerrero. Un espejo de jade que ella le regaló cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos, formando los lagos que hoy fascinan a visitantes de todo el mundo. Caminar por Chushaigu es como recorrer un libro de mitos esculpidos por la naturaleza. Los lagos presentan colores que varían del azul profundo al verde esmeralda, debido a la alta concentración de minerales y al fondo calcáreo. Pero no solo la ciencia intenta explicar tal belleza. Los habitantes aún ven en esos reflejos los ojos de los dioses. A medida que los primeros rayos del sol tocan la superficie del lago de las 5 flores, una explosión de colores transforma el agua en un vitral líquido. Ninguna paleta de artista podría replicar con precisión los tonos que emergen con la luz del amanecer. Es como si el cielo decidiera visitar la tierra por unos instantes. Lijiang. Hay lugares en el mundo que resisten al tiempo, no con armaduras de hormigón, sino con historias, con el peso sutil de la tradición. Lijiang, en el corazón de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, es uno de esos lugares. Una ciudad donde cada piedra del empedrado parece contener el susurro de los siglos, donde los tejados de madera cuentan leyendas antiguas al viento. Vista desde lejos, Lijiang podría confundirse con una pintura en pergamino, pero al acercarse, se revela como un organismo vivo, palpitante, moldeado por la geografía y el alma del pueblo Naxi, que floreció allí entre montañas y ríos. Es una ciudad que no solo conserva el pasado, lo habita. Los Naxi, con su cultura matriarcal y su sistema de escritura pictográfica único, construyeron una identidad que atraviesa el tiempo. En Lijiang, la historia no se lee en placas o museos, se siente en las canciones que resuenan en los callejones, en los rituales discretos, en los trajes coloridos que se usan con orgullo. Caminar por la ciudad antigua de Lijiang es adentrarse en un laberinto donde cada esquina ofrece un encuentro con lo inesperado. Calles estrechas, canales cristalinos, puentes de piedra y casas con siglos de existencia componen un escenario que parece suspendido entre lo real y lo imaginario. El agua que recorre la ciudad, fluyendo desde las montañas nevadas, es más que un recurso natural,
Es un símbolo de vida, de continuidad. Monte Wuji. Entre las colinas ondulantes de la provincia de Fujian se alza un mundo que parece haber sido cuidadosamente esculpido por manos divinas. El monte Wuji, envuelto en niebla y silencio, es más que un paisaje natural. Es un espacio sagrado, donde la tierra, el agua y el espíritu se encuentran en una armonía casi mística. Las montañas de Wuji no son las más altas ni las más dramáticas de China, pero lo que les falta en imponencia vertical les sobra en profundidad espiritual. Sus acantilados rojos, esculpidos por el tiempo, albergan valles secretos, arroyos serenos e historias que se remontan a milenios. Cada piedra parece guardar un verso de un poema antiguo, y cada curva del río murmura leyendas que atraviesan los siglos. El río de las 9 curvas, o Yuxi, serpentea con paciencia entre las montañas, creando una danza lenta y contemplativa entre el agua y la roca. Navegar por este río en una pequeña balsa de bambú es como entrar en un estado de meditación flotante. Nada es urgente. Todo es esencia. La naturaleza aquí enseña a desacelerar. Pero el monte Wuji no es solo un espectáculo geológico. También es una cuna cultural. Durante la dinastía Han ya era un centro de estudios filosóficos, especialmente del neoconfucianismo, un lugar donde los sabios se retiraban para estudiar, escribir y buscar una conexión más profunda con el universo. Hasta hoy, ruinas de academias y pabellones resisten entre los árboles como testigos silenciosos de un pasado erudito. El gran pensador Chu Xi, una de las figuras más influyentes del pensamiento chino, eligió estas montañas como su refugio intelectual. En sus senderos es posible sentir el eco de tus pasos, y en las hojas que caen lentamente, tal vez aún resuenen fragmentos de sus enseñanzas. Yunnan. Un lugar donde las montañas susurran historias antiguas y los ríos atraviesan los valles como venas que palpitan cultura e historia. En Yunnan, cada curva del camino revela un nuevo mundo y cada aldea guarda secretos que se remontan a milenios atrás. Con una topografía accidentada y una biodiversidad impresionante, Yunnan es un santuario natural, donde la naturaleza florece en su forma más exuberante. Montañas cubiertas de niebla, selvas tropicales densas, terrazas de arroz que descienden suavemente por las laderas y lagos cristalinos que reflejan el cielo como espejos divinos. Aquí, la tierra y el cielo bailan en armonía silenciosa. Pero Yunnan no es solo un espectáculo para los ojos, es un viaje al corazón de la diversidad humana. Con 25 minorías étnicas reconocidas oficialmente, esta provincia es el epicentro de la pluralidad cultural de China. Pueblos como los Naxi, los Bai, los Dai, los Ji y los Han conviven unos con otros, cada uno con sus propios idiomas, vestimentas, mitologías y tradiciones. Son culturas vivas que se expresan en músicas, danzas, festividades y rituales sagrados. Al recorrer Lijiang, una de las ciudades más conocidas de la región, se percibe el eco de los antiguos reinos. Sus calles empedradas, canales serpenteantes y construcciones de madera guardan la memoria del pueblo Naxi y de la cultura Dongba, con su escritura pictográfica milenaria y sus ceremonias espirituales que aún se practican. La ciudad es como un relicario, donde el pasado susurra a los viajeros atentos. Islas de Hainan. Esta isla, frecuentemente llamada el Hawái de China, es mucho más que un destino turístico, es un universo aparte dentro del inmenso territorio chino. Al llegar a Hainan, se siente el soplo cálido del aire marino, el aroma salado del océano y el susurro constante de las palmeras al viento.
El azul infinito del cielo se encuentra con el mar en una línea que parece disolver los límites del mundo. Aquí, la vastedad de la naturaleza acoge e hipnotiza, ofreciendo al visitante una experiencia sensorial de rara intensidad. El paisaje de Hainan es un encuentro entre lo tropical y lo mítico. Selvas densas cubren montañas suavemente onduladas, mientras los ríos serpentean perezosamente hasta llegar al océano. En sus parques naturales habitan especies endémicas, protegidas por una política ambiental que ha ganado fuerza en las últimas décadas. La isla es también uno de los pocos lugares en China donde aún se puede encontrar el gibón de Hainan, uno de los primates más amenazados del mundo. Hainan también es tierra de historia profunda y cultura rica. Los pueblos indígenas Li y Miao habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los Han. Sus tradiciones, transmitidas de generación en generación, resuenan en festivales vibrantes, trajes bordados a mano, músicas ceremoniales y leyendas que hablan de los espíritus del bosque, de los dioses del mar y de las estrellas ancestrales. Es un patrimonio vivo que coexiste con el desarrollo acelerado de la isla. Sanya, en el extremo sur de la isla, es el corazón turístico de Hainan. Con sus complejos turísticos de lujo, playas de aguas cálidas y cocoteros interminables, la ciudad atrae a millones de visitantes cada año. Monte Tai. El Monte Tai, o Taishan, se alza majestuoso en la provincia de Shandong como un guardián milenario de la civilización china. Entre las 5 grandes montañas sagradas de China, ninguna es tan venerada, tan envuelta en misticismo y simbolismo como el Monte Tai. No es solo una cumbre. Es un templo natural, un altar eterno donde el cielo se encuentra con la tierra y donde los emperadores encontraron a los dioses. Desde la antigüedad, el Monte Tai ha sido un eje espiritual, cultural y político. Subir sus escalones es más que una caminata, es una peregrinación, un viaje al interior del propio espíritu chino. A lo largo de milenios, poetas, monjes, emperadores y ermitaños han grabado sus nombres en las piedras de la montaña, dejando algo más que inscripciones. Dejaron su reverencia, su temor, su esperanza. Cada piedra, cada sendero, cada templo sobre el Monte Tai lleva siglos de devoción. Desde los tiempos de la dinastía Zhou, hace más de 2000 años, los gobernantes de China ascendían la montaña para realizar rituales de sacrificio al cielo y a la tierra. La subida a la cima simbolizaba la conexión directa con los cielos, la legitimación del poder imperial, el vínculo entre lo mundano y lo divino. Al amanecer, la montaña despierta con una neblina que baila como espíritus alrededor de las laderas. La luz del sol, tímida al principio, baña los relieves con un brillo dorado, revelando formas y texturas que cambian a cada minuto. La naturaleza aquí no es solo bella, es sagrada. El Monte Tai no se muestra fácilmente. Exige silencio, entrega, humildad. Chongqing. Chongqing se eleva majestuosamente entre los ríos Yangtze y Jialing, desafiando el relieve y las convenciones urbanas. Es una ciudad que parece retorcerse hacia el cielo, con edificios que emergen entre acantilados, puentes que flotan sobre el abismo y escaleras que parecen infinitas. En el imaginario chino, Chongqing es sinónimo de resistencia, coraje y transformación. Esta ciudad fue capital provisional de China durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentando bombardeos con valentía y un espíritu de acero. Sus calles guardan los ecos de una nación que resistió, que sobrevivió, que renació de las cenizas con la fuerza de su gente y el calor de su alma. El paisaje urbano de Chongqing es sobrecogedor. Edificios colosales conviven con callejones antiguos, donde el tiempo parece estirarse. La neblina, que flota frecuentemente sobre la ciudad, crea un escenario casi onírico,
como si Chongqing fuera un espejismo suspendido entre el pasado y el futuro. Los ríos atraviesan la ciudad como venas, alimentando su dinamismo y conectando barrios, historias y esperanzas. Pero Chongqing no es solo hormigón y niebla. Es una metrópoli viva que respira cultura en cada esquina. Teatros de sombras, óperas locales, mercados nocturnos y callejones donde el aroma picante de la guindilla se mezcla con el murmullo de la vida. La ciudad es un crisol donde lo antiguo y lo moderno hierven juntos, creando una identidad única e indomable. Suzhou. Suzhou, la ciudad que florece junto al Gran Canal, es una joya delicada incrustada en la provincia de Jiangsu. Fundada hace más de 2500 años, Suzhou es una de las ciudades más antiguas de China. Desde tiempos remotos, fue celebrada como un centro de cultura, arte y sabiduría. Poetas, pintores y eruditos encontraron aquí un refugio para sus inspiraciones. Entre sus callejones de piedra y sauces que danzan a la orilla del agua, el alma de la China clásica aún respira. Los jardines de Suzhou son su firma más refinada. Diseñados como microcosmos del universo, combinan piedras, plantas, agua y arquitectura con una armonía que trasciende lo físico. Caminar por uno de estos jardines es como sumergirse en una pintura viva, donde cada ángulo fue concebido para revelar un nuevo escenario, una nueva emoción. Aquí, el silencio es una forma de arte. A lo largo de los canales, pequeñas embarcaciones se deslizan suavemente, guiadas por barqueros que entonan canciones antiguas. Las orillas albergan casas tradicionales con tejados curvos, faroles rojos y ventanas caladas. Suzhou no es una ciudad para explorar con prisa, es un lugar para ser absorbido lentamente, como un té que revela sus sabores poco a poco. La seda de Suzhou es otra de sus joyas. Desde la dinastía Tang, la ciudad fue un centro de producción y comercio de seda, y sus técnicas milenarias aún se preservan. Tejedoras hábiles trabajan en silencio, como si bordaran los hilos del tiempo. Los productos de seda de Suzhou no son solo tejidos, son manifestaciones de una tradición que une estética, paciencia y excelencia. Guangzhou. Es en esta encrucijada de tiempos y tradiciones donde comenzamos nuestro viaje. Fundada hace más de 2000 años, Guangzhou fue testigo de dinastías, invasiones, revoluciones y renacimientos. La ciudad fue uno de los primeros puntos de contacto entre China y el mundo exterior, siendo el centro vital del comercio marítimo durante la dinastía Tang y más tarde, epicentro del comercio con Occidente a través de la legendaria Ruta Marítima de la Seda. Las orillas del Río de las Perlas cuentan historias susurradas por el viento que sopla desde las montañas del norte. Durante siglos, embarcaciones extranjeras llegaron a estas aguas trayendo especias, sedas, porcelanas e ideas, y de regreso llevaban el nombre de una ciudad que para muchos parecía mítica. Guangzhou era una leyenda viva, moldeada por el intercambio, la curiosidad y el inevitable encuentro de culturas. La herencia de este cosmopolitismo está impregnada en cada rincón. En los mercados callejeros, donde flotan en el aire aromas intensos de especias, se pueden sentir las resonancias de un pasado mercantil, el sonido de sartenes de hierro repicando, los gritos de los vendedores, el cantonés mezclado con lenguas de otros continentes. Guangzhou es una sinfonía políglota. Y si el pasado vive en los callejones y en el aroma de los puestos, el futuro se alza en vidrio y acero. La Torre de Cantón, como un faro del siglo XXI, perfora el cielo con su presencia. De noche, su espectáculo de luces es un recordatorio de que esta es una ciudad que no solo ha sobrevivido al tiempo, sino que se ha reinventado con él. El skyline de Guangzhou es una galería de ambiciones arquitectónicas donde tradición y modernidad se observan cara a cara.
Shaoxing. Entre canales serenos, puentes antiguos y las memorias silenciosas de siglos de historia, reposa una de las ciudades más enigmáticas y poéticas de China, Shaoxing. Situada en la provincia de Zhejiang, esta ciudad milenaria es más que un lugar, es una idea de tradición, de contemplación y de belleza tranquila. Las aguas de Shaoxing cargan con siglos de cultura. Han reflejado los rostros de poetas y filósofos, han escuchado los secretos de los amantes, han presenciado revoluciones y silencios. En las orillas de estos canales nació y vivió Lu Xun, el mayor escritor moderno de China, cuyas palabras resuenan aún hoy en cada callejón de la ciudad. La literatura, de hecho, late en el corazón de Shaoxing. La ciudad respira poesía, como si cada piedra de sus calles empedradas guardara un verso, y cada brisa suave llevara un recuerdo lírico. Poetas de la antigüedad venían aquí en busca de inspiración, encantados por la serenidad que parece envolverlo todo. Pero Shaoxing no es solo una ciudad de palabras, es también una ciudad de vinos. El vino de arroz de Shaoxing, de color ámbar y aroma perfumado, es una herencia líquida de generaciones. Bebido en celebraciones, rituales o simples momentos de placer, es un símbolo de la identidad local. Más que una bebida, es un lazo entre pasado y presente. En la gastronomía, Shaoxing revela una paleta de sabores sutiles y sofisticados, platos preparados con vinos añejos, carnes marinadas lentamente y manjares servidos con una precisión casi ceremonial. Comer en Shaoxing es saborear la historia, es entender que allí cada comida es un acto cultural. Hong Kong. Rocas ancestrales, mareas determinadas e imperios en constante disputa trazaron el contorno de esta península singular. Pero lo que realmente define a Hong Kong no está solo en su geografía ni en su pasado colonial. Está en la resiliencia de su gente, en la tensión entre Oriente y Occidente, y en la danza constante entre libertad y control. En el extremo sur de China, donde el río de las Perlas se encuentra con el Mar del Sur, surge un archipiélago vibrante, palpitante de energía y complejidad. Hong Kong, en esencia, es una metrópoli que nunca duerme, cuyos rascacielos compiten por espacio con las montañas, y donde tradiciones milenarias coexisten con innovaciones tecnológicas de vanguardia. Fundada como una colonia británica en el año 1842 tras la Primera Guerra del Opio, Hong Kong fue, durante más de 150 años, un enclave estratégico del comercio internacional. Durante ese periodo, se desarrolló como uno de los más importantes centros financieros del mundo, donde el capitalismo floreció bajo el orden británico. Pero ese dominio extranjero nunca borró el espíritu chino que siempre habitó en la ciudad. En el año 1997, el Reino Unido devolvió Hong Kong a China bajo un acuerdo llamado Un País, Dos Sistemas, prometiendo que durante 50 años la ciudad mantendría un alto grado de autonomía. Esa promesa fue el punto de partida de una nueva era, marcada por una coexistencia frágil entre el ideal democrático y la autoridad centralizada de Pekín. A partir de ese momento, la historia de Hong Kong comenzó a reescribirse con trazos más densos. La ciudad se convirtió en escenario de protestas masivas, de demandas por libertad política y de resistencia frente a la creciente influencia de China continental. Las calles se llenaron de voces, pancartas y esperanzas. El mundo observaba, admirado y expectante. A pesar de la creciente presión política, Hong Kong mantuvo su importancia económica. Sede de multinacionales, epicentro de negociaciones multimillonarias y referencia en los mercados financieros, su infraestructura sofisticada y sistema jurídico sólido continuaron atrayendo inversiones. Pero la libertad de expresión, antaño celebrada, empezó a encontrar muros invisibles.